Disparición del sueño palestiniano. El presidente Trump, como se sabe, en los 4 años pasados en la Casa Blanca, no mancó ocasión de ayudar a Israel y de mirar a traer paz en el Medio Oriente. Él fue el presidente el que ayudó lo más a Israel a que pueda alcanzar a una paz justa con los palestinianos y que sea reconocido por los 22 países miembros de la Liga Árabe. En poco él dejará su puesto al nuevo presidente Biden, el cual no se piensa que continuará a soportar a Israel con la misma cadencia en la escena internacional y en particular en el conflicto territorial con los palestinianos. Trump fue el único presidente americano que hizo desaparecer el sueño palestiniano en aplicando su diplomacia que deregló el sistema de esperar y ver del mundo árabe, el cual pensaba que con el tiempo ellos vencerán y destruirán la presencia judía en el Medio Oriente gracias a sus políticas de propaganda antisemita a través de todos los países del mundo. Por esto, las Naciones Unidas sirvió y servirá de instrumento donde 54 países musulmanes son representados. Ellos votarán siempre en favor de los palestinianos en nociones condenando a Israel de todos los males del mundo, ansina rebajándolo a un nivel de paria. Al tiempo, los palestinianos y la Liga Árabe eran convencidos que el tiempo será en sus favores. Los años pasando, la victoria será suya. La demografía árabe pujando tanto que los judíos en Palestina serán minoritarios a un nivel de desaparecer. Además, estuvieron por hierro convencidos que las guerras se ganan en mesas de negociaciones y no en los terrenos de batalla. Entre mientras, los Estados Unidos miraron múltiples veces de ayuntar las dos partidas en negociaciones de paz y al final no tuvieron resultado favorable porque los palestinianos soportados por sus hermanos árabes siempre se fueron de aceptar a Israel como Estado judío. Hoy las condiciones y la visión de los dirigentes árabes trocan. Y es así que Israel establece relaciones diplomáticas y económicas con ciertos países árabes, los cuales reconocen a Israel como entidad judía y responden al boicot palestiniano con media boca. Trump y su administración fueron los primeros a rendirse en cuenta, después de años de diplomacia en partida pro-árabe del Secretariado del Estado americano, que las esperanzas de los palestinianos eran demasiadas y que la inflexibilidad de las condiciones sobre Jerusalén, los territorios de Judá y Shomrón, del retorno de los refugiados y más, no pueden continuar eternamente a ser dictadas si una paz es querida. La administración americana, viendo esta situación, decidió y apareció el famoso plan, el cual amengó las pretensiones palestinianas a un nivel aceptable, donde las fórmulas de las exigencias maximales fueron en partida refusadas. Mas por contra, las demandas israelianas de seguridad y de derecho nacional basados sobre la historia judía aceptadas. Así, Jerusalén fue proclamada por los americanos la capital del Estado judío. Parte de Judá y Shomrón puede pasar sobre la jurisdicción de Israel y la frontera con la Jordania será controlada por él. En fin, el Golán hace enteramente partida de Israel. El golpe el más decisivo de Trump en este conflicto fue su capacidad de convencer a los países árabes a reconocer a Israel de jure. Él parvino, como se sabe, a convencer a 2 países del Golfo, el Bahrein y los Emiratos Árabes,
a tener relaciones amicables con Israel. Sobre esto, tomando coraje de la atmósfera positivo creado al seno del mundo árabe, el Sudán y en los alcabados días el Marruecos reconocieron a Israel. En los días venideros se esperan nuevas reacciones semejantes de más países árabes como el Omán y la Arabia Saudita. Hay rumores que la Indonesia, el Pakistán, el Djibouti establecerán misiones en Tel Aviv. Esperamos que Biden y su secretario de Estado continuarán a encorajar más países musulmanes en África a tener relaciones con Israel. Todo esto ayudará a la paz, tanto que los palestinos en estado de shock se desperten de sus sueños y se renden cuenta que la calle árabe de ayer no es la misma de hoy. En los países árabes, nuevas generaciones se están formando con ideas diferentes de sus antepasados, porque está claro que los días venideros no serán los mismos repetitivos como los del pasado. Israel, que lo quieran o no, hoy es una potencia en la geografía del Medio Oriente que se hace respetar por sus aspectos sociales y económicos. Es la sola democracia potente de ser capaz de defenderse sola, rica en tecnología e industria al nivel de los grandes países del occidente. No frecuentarlo y no contarlo en no dándole importancia es una pérdida para el árabe que necesita apoyo para sobrevivir en el mundo difícil en el cual se topa. El día que la nueva generación palestina se renderá cuenta de los progresos hechos por sus hermanos, los árabes israelianos o aquellos del Golfo, de mi perspectiva personal digo, ellos querrán ayuntarse sin exigencias demasiadas a hacer la paz con Israel. Trump merece un gran aplauso e inmensos agradecimientos por su amistad y apoyo a Israel, porque sin él nada de lo que estamos viviendo actualmente sería realidad.